Vamos a presentar. Me dicen si se ve el material. ¿Se Sí se ve? ve, Sí, Eli. no, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ya el punto que vamos a ver ahora se refiere a lo que es tasa de inflación. Y entonces, tasa de inflación no es más que el crecimiento promedio en los precios de bienes y servicios de un periodo dado con respecto a un periodo base. Ese es tasa de inflación. Entonces, para nosotros es sumamente importante este tema en estadística. Alguien va a decir, mire, pero eso tal vez en economía, ¿verdad? Pero acá en estadística, realmente nosotros lo hacemos desde el punto de vista de la utilización de la fórmula, porque muchas veces, por ejemplo, yo he buscado información de qué es inflación. Por ejemplo, yo soy licenciado en matemática y me especialicé en estadística, y estos son temas puramente económicos. Entonces yo busqué qué es inflación en Google y me salió una frase que dice, es el crecimiento generalizado de los precios. Entonces yo, generalizado. Pero cuando uno analiza la fórmula de donde se obtiene la inflación, realmente no es un crecimiento generalizado, porque la palabra generalizado da a entender que todos los precios de los bienes y servicios aumentaron en esa proporción, pero no es así. Cuando realmente es un crecimiento promedio, porque la tasa de inflación viene de un índice, de una serie compuesta o ponderada por un índice compuesto o ponderado. Y ese índice compuesto o ponderado no es más que un valor promedio. Entonces, por eso que lo correcto es decir, la tasa de inflación es un crecimiento promedio, esa palabra no debe faltar, promedio en los precios de los bienes y servicios de un periodo dado con respecto a un periodo base. Y los cálculos que vamos a hacer nosotros aquí de las diferentes tasas de inflación, está la mensual, punto a punto, acumulada y promedio de 12 meses. Y menciono acá el del IPC porque realmente para el cálculo de la tasa de inflación vamos a utilizar el IPC, que representa, que es un indicador que mide la variación en los precios de una cesta, dice ahí, pero es una canasta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes cálculos? Tasa de inflación mensual. Entonces, para nosotros, ¿cómo se calcula eso? Mide el promedio de crecimiento de los precios de productos que componen la canasta básica, y esto es clave, en un mes con respecto al mes anterior. O sea que para calcular la tasa de inflación va a ser para un mes con respecto a al mes anterior. Y como les decía, el cálculo de la tasa de inflación va a ser en términos de IPC. Entonces dice, la tasa de inflación para ese mes y año, estamos hablando de la inflación mensual, es voy a tomar el IPC de ese mes y de este año con respecto al mes anterior, menos 1%. Entonces, matemáticamente, la tasa de inflación es una tasa de variación, por lo tanto, el resultado puede dar positivo. Eso obviamente va a indicar una inflación. Negativo indicaría deflación. Y si es cero el cálculo de la tasa, entonces de la tasa de inflación, entonces nos daría que obviamente no ha habido un crecimiento promedio en los precios de los productos que componen la canasta básica. Entonces, ¿de dónde sale todo este cálculo para nosotros? Por ejemplo, este, aquí, por ejemplo, usted observa que aparecen los datos de IPC y lo que voy a calcular son estos. Por ejemplo, aquí, si tomo el de junio del 2013 con respecto al mes anterior, a mayo del 2013. Si tomo, por ejemplo, abril del 2009 con respecto a marzo del 2009. Si tomo octubre del 2011 con respecto a septiembre de ese mismo año. Siempre es la tasa de inflación mensual, se toman los datos de IPC, pero con respecto al mes anterior.
¿verdad? Y luego viene la tasa de inflación punto a punto, que es, mide el promedio de crecimiento o crecimiento promedio de los precios de los productos que componen la canasta básica en un mes y un año con respecto al mismo mes, pero el año anterior. Entonces, se toma, la tasa de inflación va a ser el IPC de ese mes y de ese año, y en el denominador se toma el mismo mes, pero del año anterior. A ese también, tasa de inflación punto a punto, también se le llama interanual. Entonces dice mismo mes, pero del año anterior. ¿Cómo es eso? Retomando la tabla, por ejemplo, si aquí yo tengo mayo del 2010, ¿con respecto a quién? Con respecto al mismo mes, pero del año anterior. Entonces voy a tomar mayo del 2010 con respecto a mayo del 2009. Si tomo, por ejemplo, enero del 2020 con respecto a enero del 2019. Entonces, de esa manera es que se calculan las tasas de inflación punto a punto, ¿verdad? Entonces, y la tasa de inflación acumulada para nosotros es con respecto a diciembre del año anterior, con respecto a diciembre del año anterior. Entonces, en todos los casos siempre va a ser, el resultado puede ser positivo, negativo o cero. Y la tasa de inflación con respecto a diciembre es, por ejemplo, si quiero calcular para abril del 2017 con respecto a diciembre del año anterior, diciembre del 2010, si quiero calcular una tasa de inflación acumulada. Por ejemplo, aquí, si quiero calcular la tasa de inflación acumulada para diciembre del 2010 con respecto a diciembre del 2009, siempre va a ser con respecto a diciembre del, del año anterior. Por ejemplo, si aquí tengo para febrero del 2011, entonces con respecto a diciembre del año anterior. Entonces, de esa manera es que yo estaría retomando los datos, ¿verdad? Y la tasa de inflación acumulada. Y por último, ya casi terminamos, la tasa de inflación promedio 12 meses, ya este lleva un procedimiento un poquito más largo, se toman de base 12 meses que tienen que ver con el mes y año para el cual voy a calcular su tasa de inflación, pero con respecto a quién. Dice acá sumatoria de IPC y voy a tomar, en el numerador hay un bloque de 12 meses y en el denominador un bloque de otros 12 meses, pero son anteriores a él. Ya vamos a ver un ejercicio y de igual manera, el resultado de esa tasa de inflación puede dar positiva, negativa o cero. Por ejemplo, dice calcular la tasa de inflación mensual para los siguientes periodos. Y me dan esos 4 periodos. Ahora, para febrero del 2010, ¿cómo lo aplico? Entonces, para febrero del 2010, observen aquí, tasa de inflación para febrero del 2010. Y entonces escribo IPC de quién? Del mes y el año para el cual me piden calcular la tasa de inflación. Y en el denominador, como la tasa de inflación que voy a calcular es mensual, es con respecto al mes anterior. Entonces sería febrero también del 2010. Luego me voy a la tabla, como les mencioné anteriormente, y tomo esos datos. ¿Cuáles datos? El IPC de febrero del 2010 y el IPC de enero también del 2010. Y hago el cálculo. ¿Y cómo se interpreta este valor? De manera sencilla, la tasa de inflación mensual para febrero del 2010 es del 1.29%. En este caso, no es necesario mencionar que es con respecto a enero, porque desde el momento que yo digo la tasa de inflación mensual, entonces ya se sobreentiende que es con respecto al mes anterior. Entonces, la tasa de inflación mensual para febrero del 2010 es de 1.29%. Y el segundo, acá, es igual. La tasa de inflación siempre es con respecto, si tengo para marzo, sería con respecto a febrero del 2019. Tomo los datos y el resultado me da 0.22. Ahora, le voy a pedir vamos a ver, quiero ver, Gabriela Yasmín. Buenos días, Gabriela.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Yasmín. Vamos a ver a alguien que... Andrea María, buenos días. Andrea María, buenos días. Camilo, buenos días. Don Camilo. Dios. Bueno, entonces este resultado de acá nos indica que para marzo, la tasa de inflación mensual para marzo del 2019 es de 0,22%. Y lo último acá, la tasa de inflación punto a punto es de mayo del 2019 con respecto a mayo del 2018. Y aquí, febrero del 2018 con respecto a febrero del 2017. Esa sería la tasa de inflación punto a punto o interanual. Entonces, por eso es que aquí aparece ya de una sola vez. La tasa de inflación para mayo del 2019 va a ser IPC de mayo del 2019 entre IPC del mayo del 2018. Tomo los datos según la tabla y me indica que la tasa de inflación la tasa de inflación interanual para mayo del 2019 es de 0,8028%. O también puedo decir, la tasa de inflación punto a punto para mayo del 2019 es de 0,8028. Puedo utilizar la palabra punto a punto o puedo utilizar interanual. Cualquiera de esos es válido. Bueno, ahora, ¿cómo sería en este caso para febrero del 2018? Entonces, me dice, sí, aquí voy a tomar, es febrero del 2018 con respecto a febrero del 2017. Y el resultado me da 1,23. Vamos a ver, Cristian Adonai. Hola, Lick. Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo sería, cómo se interpretaría el valor de el 1,23 que está acá? Se interpretaría que la tasa de el aumento en la tasa de inflación para febrero del 2018 con respecto a 2017 es de 1,23%. Mm, solo un detallito, o sea, desde el momento que hablamos de inflación es porque realmente ya hay un aumento, ¿verdad? Entonces, les decía, por ejemplo, en el primero les decía, la tasa de inflación punto a punto para mayo del 2019 es de 0,28%, así de manera sencilla, porque del momento que hablamos de inflación, obviamente que ha habido un aumento. Entonces, ahí es un detallito. Y de igual manera, en lugar de punto a punto, puedo utilizar la palabra interanual. La tasa de inflación interanual para febrero del 2018 es de 1,23%. Así de manera sencilla, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Ahora le voy a pedir vamos a ver. Vamos a ver, Diana Carolina, buenos días. Buenos días, Lick. Gracias, gracias. Ayúdeme usted calculando la tasa de inflación punto a punto para mayo del 2017, para ver cuánto le da, por favor. Ok. Vamos a ver alguien que tenga mm, Cristalida y Amari. Cristalí, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Me ayuda usted, por favor, con el dato de el literal de octubre del 2016, calculando la tasa de inflación punto a punto, por favor? ¿Sí? Literal de. Literal el de octubre del 2016. Tienen que tener a la mano la tablita, ¿la tiene? ¿Tienen la tabla? No, Lick, se la podría poner. Sí, la voy No, a Lick. colocar. Vaya, perfecto. Entonces, mire, para el primero que mencioné es diciembre del 2017 y para el último, octubre del 2016. Entonces, siempre, o recuerden que es el mismo mes, pero del año anterior, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a colocar, ahí está la tabla.
Lick, solamente comentar de que Andrea, María y Camilo piden disculpas, pero hay mucha interferencia en sus casas ahorita, por eso no participaron. Ok, no hay problema. Ok, ok. ¿Ya tienen el dato, jóvenes? Sí, Lick. Ok, entonces para diciembre del 2017, ¿cuánto le dio? Para diciembre de 2017, ¿cuánto le dio? Y para octubre, el de octubre ya lo tiene, ¿verdad? ¿O cuál es el que tienen ahorita? ¿Diciembre? ¿Octubre? ¿Cuál de los dos? ¿Literal C o literal D? Ahorita se lo paso, Lick, permítame. Ahorita, ahorita, ahorita. Lick, ya tengo el C de diciembre del 2017. ¿Cuánto es? 2.03%. 2.0. Perfecto. ¿Y cómo lo interpreta? Sería que la tasa de inflación interanual es de 2.03%. Ajá, pero ¿para qué periodo? La tasa de inflación interanual para diciembre del 2017 es de 2.03%. ¿Sí? Sí, ok. Ok, muchas gracias, oye. Vamos a ver el último, de octubre. Ya. Octubre del 2016 ya lo tiene. ¿Alguien ya lo hizo por casualidad? Bueno, entonces mejor queda para la próxima. Ahora vamos con la tasa de inflación. ¿Ya tienen el de octubre del 2016? Están contestando en el chat. Brian. Lick, alguien contestó en el chat. Ah, ok. Pero es que Sí, no lo... perdón, que era la otra Diana Rebeca, perdón. 1.43%. Gracias. Bueno, Entonces, 1.43%. Entonces, ahí coloquen ustedes, por favor, el 1.43% para el literal D, ¿verdad? Del ejemplo número 2. Muchas gracias por la llamada de atención. Me estaba pasando a otro punto. Ahora, la tasa de inflación acumulada, como les decía al principio, es con respecto a diciembre del año anterior. Es decir, si yo voy a calcular la tasa de inflación acumulada para mayo del 2014, va a ser con respecto a diciembre del 2013. Voy a calcular la tasa de inflación acumulada para febrero del 2018 con respecto a diciembre del 2017 y así para los demás. Entonces, aquí tengo para mayo del 2014, entonces va a ser, para mayo del 2014 sería IPC, para mayo del 2014 y en el denominador IPC, pero de diciembre del año anterior,
Por eso es que aquí aparece 2013. Busco esos datos de IPC y entonces los sustituyo y aquí obtengo el valor. Y el resultado me da positivo. Entonces digo, la tasa de inflación acumulada para mayo del 2014 es de 0.67%. Y para febrero también igual, que es con respecto a diciembre del año anterior y el resultado da 21.46. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que la tasa de inflación acumulada para febrero del 2018 es de 0.2146%. Desde el momento que uno ya dice tasa de inflación acumulada, se sobreentiende que el cálculo se hizo con respecto a diciembre, ¿verdad? ¿Se entiende el proceso acá en el ejemplo 3? Creo que es bastante sencillo y aquí solo tienen que recordar que es con respecto a diciembre del año anterior. Por ejemplo, aquí para diciembre del 2019 con respecto a diciembre del 2018. Para julio del 2015 con respecto a diciembre del 2014. Y así se harían los demás. He dejado esto así para que ustedes lo hagan en su casita, ¿verdad? Lo hagan en su casita. Y cerramos ya con el último ejercicio de tasa de inflación promedio 12 meses. Entonces aquí en lo de 12 meses, lo que como su nombre lo indica, voy a tomar un bloque de 12 meses. Si se fijan la fórmula al principio es igual. Miren, no ha cambiado nada la fórmula. Pero, ¿de dónde sale este 1319? ¿Y dónde sale el 1318? Entonces, lo que sucede aquí es que tomo de base mayo del 2019. Entonces, Tengo una duda. dígame. ¿Sí? Si el resultado de calcular la tasa de inflación nos diera negativo al redactar la interpretación, ¿cómo sería? Entonces sería una deflación para empezar, ¿verdad? Entonces ya no diríamos la tasa de inflación acumulada. Entonces la deflación acumulada, la tasa de deflación acumulada, y usted indica para qué periodo. Por ejemplo, si fuera para el 2015, la tasa de deflación, cuando usted habla de deflación es porque ya le da negativa. La tasa de deflación acumulada para junio del 2015 es de, y menciona el número. Y si le da menos 0.3, el resultado no menciona el número negativo, no menciona el signo. Solo diría la tasa de inflación, la tasa de deflación acumulada para junio del 2015 es de 0.3%, ¿verdad? Entonces, el signo menos solo le va a indicar a usted que no hay una inflación, sino que ha habido una deflación. Entonces, sería la tasa de deflación acumulada para junio del 2015 es de, y menciona el número sin el signo, ¿verdad? Buena pregunta. Entonces, y para el último caso, les decía aquí, voy a hacer algo para que, vaya, entonces, ¿cómo hago para el cálculo de la tasa? Les decía, ¿cómo hago para calcular este 1000 y algo? ¿De dónde sale ese 1000? Entonces, recuerde que la fórmula es una sumatoria de 12 valores de IPC, que son 12 meses. Entonces, el primero lo hago de la siguiente manera. Primero me ubico para qué mes voy a calcular esa tasa de inflación. Entonces sería para mayo. Entonces empiezo desde el punto de referencia, sería mayo en este caso del 2016. Pero como son 12 meses los que voy a calcular, serían a partir de mayo hacia atrás 12 meses anteriores a él. Y aquí tengo los 12 meses. ¿Qué hago con con esa serie, con esos 12 datos? Sumarlos. Según la fórmula, es una sumatoria de IPC. Y en el denominador que voy a escribir es sumatoria de IPC de los 12 IPC anteriores a él. Entonces aquí tengo los primeros y el otro bloque. Entonces tengo dos bloques
de IPC, 2 bloques de 12 meses, estos serían los que van en el numerador, lo que está en rojito, y lo que está en azul sería lo que la sumatoria de ellos colocaría en el denominador, ¿verdad? Entonces, y eso es que yo lo obtendría acá. Y esto entonces aquí me da 0.05157. Y diría nada más, la tasa de inflación promedio 12 meses para mayo del 2016 es de 0.05157%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo harían para el caso de julio del 2011? Ese no lo he hecho, pero ¿cómo sería? Ahora para julio, tomo de base lo que es julio y a partir de él tomo en cuenta 12 meses. Entonces, tomo de base el mes de julio y a partir de él, incluyéndolo a él, tomo en cuenta 12 meses. Y luego el otro bloque de los otros 12 meses, que serían todos estos de azulito. Entonces los sumo y ahí hago la sustitución, el resultado. Entonces ese es el único que tengo. Bueno, chicos, hasta hoy, este es lo que yo tenía para el día de ahora. Entonces, la clase. Así que les agradezco su tiempo, chicos. Mañana van a tener asesoría. Vamos a retroalimentar. El material ya está en